Primera de Samuel, capítulo 22. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, suplicamos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra, para así poder obtener verdades y enseñanzas que tú nos provees a través de ella. En el nombre de Jesús, amén. Después, David escapó y se fue a la cueva de Adulam. Cuando se enteraron de dónde estaba, sus hermanos y todo el resto de su familia fueron y se reunieron con él allí. Todos los que tenían problemas o deudas o estaban resentidos también acudieron a él, y se convirtió en su líder. Ahora tenía unos 400 hombres con él. Luego David se fue a Mizpa, en el país de Moab. Le pidió al rey de Moab: por favor, deja que mi padre y mi madre vengan y se queden contigo hasta que averigüe lo que Dios planea para mí. Así que los dejó con el rey de Moab, y se quedaron con el rey todo el tiempo que David vivió en la fortaleza. Pero entonces el profeta Gad le dijo a David: no te quedes en la fortaleza, vuelve a la tierra de Judá. Así que David se marchó y se dirigió al bosque de Jared. Saúl se enteró de que David había regresado y de dónde estaba. Saúl estaba sentado bajo el tamarisco en la colina de Gibeá. Tenía su lanza en la mano, con todos sus oficiales rodeándolo. Entonces Saúl les dijo: escúchenme, hombres de Benjamín. ¿Acaso el hijo de Isaí les va a dar a todos ustedes campos y viñedos y les va a hacer comandantes y oficiales del ejército? ¿Es por eso que todos ustedes han conspirado contra mí? Ni uno solo de ustedes me dijo que mi propio hijo había hecho un acuerdo con el hijo de Isaí. Ni uno solo de ustedes ha demostrado que se preocupa por mí, ni me ha explicado que mi hijo lo ha animado para que intente matarme. Eso es lo que está haciendo ahora. Doeg, el edomita, que estaba allí con los oficiales de Saúl, habló diciendo: vi al hijo de Isaí visitar a Ahimelech, hijo de Ahitob, en Nob. Ahimelech pidió consejo al Señor para él y le dio comida. También le dio la espada de Goliat el filisteo. El rey envió un mensaje para convocar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda su familia, que eran sacerdotes en Nob. Todos ellos acudieron al rey. Ahora escucha, hijo de Ahitob, le gritó el rey. ¿Qué pasa, mi señor?, preguntó Ahimelech. ¿Por qué tú y el hijo de Isaí han conspirado contra mí? Le diste pan y una espada y le pediste consejo a Dios para que se rebelara contra mí y tratara de matarme. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Quién de todos tus oficiales es tan confiable como David, el yerno del rey? Él está a cargo de su escolta y es muy respetado en su familia, respondió Ahimelech. ¿Y fue ese día la primera vez que pidió consejo a Dios en su favor? Por supuesto que no. El rey no debe acusarme a mí, tu siervo, ni a nadie de mi familia, pues yo no sabía nada de todo esto. Vas a morir por esto, declaró el rey, tú y toda tu familia. Entonces el rey se dirigió a sus guardaespaldas que estaban allí y les ordenó:
maten a estos sacerdotes del Señor, porque están del lado de David. Sabían que era un fugitivo, y sin embargo, no me lo dijeron. Pero los guardias del rey se negaron a atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces, el rey le ordenó a Doeg: mata tú a los sacerdotes. Doeg, el edomita, atacó y mató a los sacerdotes, matando a 85 hombres que llevaban puesta su ropa sacerdotal. Luego se dirigió a Nob, la ciudad de los sacerdotes, y mató a sus hombres y mujeres, niños y bebés, ganado, asnos y ovejas. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, logró escapar. Se llamaba Abiatar, y huyó y se unió a David. Le dijo a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David le dijo a Abiatar: yo sabía que ese día, cuando Doeg el edomita estaba allí, iba a contárselo a Saúl. Es mi culpa que toda tu familia haya muerto. Pero puedes quedarte conmigo y no debes tener miedo, porque el hombre que quiere matarte también quiere matarme a mí. Yo cuidaré bien de ti. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo 22 continúa relatando el desastroso suceso donde Saúl persigue a David buscando su muerte. Vamos a extraer 4 lecciones para hoy. Número 1. Cuando Dios te indica algo, obedece. Es lo mejor. El verso número 5 dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te quedes en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Entonces partió David y entró en el bosque de Jared. El profeta Gad va a realizar bastante de su ministerio durante el reinado de David, y esta es una de sus primeras apariciones. David obedece a la voz de Dios que se comunicaba a través del profeta. Por tanto, tú también obedece cuando encuentres algo en la palabra del Señor que tal vez no conocías. Guarda su palabra, guarda sus mandamientos, obedece. Entonces te va a ir bien. Dichosos son los que obedecen su palabra. Dichosas las familias que guardan la palabra de Dios. Dichosos los países que colocan los principios de la Biblia en sus leyes, etc. Por tanto, obedezcamos así como David obedeció cuando el profeta Gad le invitó a irse de esa tierra. Número 2. Cuando alguien o algo te indique algo contrario a la palabra de Dios, no obedezcas, es lo mejor. Después de este incidente, el rey Saúl se entera de que David está cerca por allí. Pero él reclama a sus súbditos que nadie le avisó que su hijo Jonatán había hecho una alianza, un pacto con David. Por eso él estaba completamente disgustado. Él reclama, y en esas circunstancias aparece uno de los siervos. Este era Doeg. Doeg era extranjero, no era israelita. Era un mercenario contratado.
y era muy común esto en aquel tiempo. David, mientras huía, había mentido. Eso hemos visto en el capítulo anterior. En esas circunstancias, Doeg se levanta y dice que había visto al hijo de Isaí, diciendo, pues, que había visto al sacerdote Ahimelech ayudar a escapar a David. Él le había dado pan, la espada de Goliat, e incluso había consultado al Señor. Entonces Saúl, al enterarse de esto, luego toma venganza y se va hasta el pueblo de Nob. Cuando Saúl se entera de esto, manda llamar a Ahimelech y le dice aquello que le contó Doeg. Ahimelech pues no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo entre David y Saúl. Y la respuesta que le da, pues una respuesta inocente. Incluso le dice lo que está en el verso número 11. Óyeme ahora, hijo de Ahitob. Heme aquí, señor mío, respondió él. Y en el 13 dice, ¿por qué han conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? El 14 es una aprobación hacia David. Dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, que además es yerno del rey? Sirve a tus órdenes y todos honran en tu propia casa. Y esto pues empeoró la situación. Esto dio como resultado de que ellos estaban a favor de David. Por tanto, el rey manda a matar, manda a que maten a todos los sacerdotes. Pero el verso 17 contiene algo interesante. Dice, en la parte final, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová, porque esa orden solamente era orden de por venganza. El motivo era deshacerse de sus enemigos. Era algo que estaba contrario a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios sea pisoteada y nuevas órdenes se alcen, no obedezcas. Es lo mejor cuando alguna persona te indique, vamos allá, hagamos tal cosa, alguna mentira, algún engaño, no obedezcas. Cuando alguien te amenace diciendo que tienes que hacer alguna cosa o no tienes que hacer algo, pero sabes que eso es contrario a la Biblia, no obedezcas. Es lo mejor. Y es lo que hicieron estos siervos del rey Saúl. Tuvieron temor, respeto por los sacerdotes de Dios y no le obedecieron. Dios nos manda leyes que están en su palabra y son leyes eternas, son principios que regulan la vida, principios que dan felicidad. Pero tal vez en algún momento alguien o algo te indique obedecer lo contrario, en el nombre del Señor y por amor al Señor, tú debes permanecer firme hacia la palabra. Tu obediencia sea estricta a la palabra de Dios antes que cualquier otra obediencia. En tercer lugar, amigos, no existen mentiras inofensivas. Y aquí vamos a la parte central. El verso 18 y 19 dice, y se volvió Doeg el edomita, atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la pasó Saúl a
a filo de espada a hombres, mujeres y niños, hasta los de pecho y bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Y aquí vemos un momento muy sangriento, muy triste, todo por causa de la mentira de David. Hay alguien que sí está de acuerdo en obedecer la orden del rey, contraria a la palabra de Dios, un extranjero, Doeg, que no era israelita, por tanto no siente especial apego por las instituciones israelitas. Por lo tanto, no tendrá ningún escrúpulo en ejecutar sus órdenes. Y de esta manera mata a todos los sacerdotes de allí. Y Saúl, temiendo represalias, temiendo venganza, masacra a todos los inocentes de Nob. Y esto es muy típico en el mundo de la política, eliminar a los enemigos. Por eso, apreciado amigo y amiga, la palabra del Señor es lo mejor. ¿Cuánto mal nos evitaríamos en este mundo si obedeceríamos la palabra de Dios? ¿Cuánto bien gozaría este mundo? La sociedad está corrompida. A veces las personas cometen actos terribles porque justamente abandonaron la palabra de Dios y luego culpan a Dios de que hay sufrimiento, de que hay dolor, cuando somos nosotros los que olvidamos al Señor y no hemos obedecido su palabra. Y por eso mueren inocentes. Y esta es una de las razones por la cual hay sufrimiento a los inocentes, por el pecado. Por tanto, aquel día hubo un gran derramamiento de sangre. Todo porque un rey no aceptaba la voluntad de Dios y se negaba a entender que había otro mejor que él. Todo esto sucedió, querido amigo y amiga, pues porque se pisoteó la palabra de Dios y porque alguien mintió. Por tanto, las mentiras son terribles. Tal vez en el momento no veas los resultados nefastos, pero tarde o temprano lo verás y tal vez sea muy tarde. Por eso mantengamos nuestra vida en integridad, en honestidad. En cuarto lugar, amigos, reconozcamos nuestros errores. David se enteró de esto porque uno de los hijos de Ahimelech escapó, se llamaba Abiatar. Y David dice en el verso número 22, en la parte final, he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Y ese es el verdadero espíritu cristiano, reconocer nuestros errores, a diferencia de Saúl que no reconocía, que se volvió cada vez más terco, pero David reconocía sus errores, reconoció su mentira. El culpable reconoce. Y eso es lo que pide el Señor de nosotros, reconocer que hemos pecado, que hemos hecho mal. Entonces Él nos brindará su perdón, su paz hacia nuestro corazón. Pero solo esto se dará cuando demos el primer paso, que es reconocer que hemos fallado, que hemos pecado. Porque si no reconocemos, tampoco querremos pedir perdón. Y viviremos en oscuridad, como lo estaba viviendo Saúl por no querer pedir perdón. Por tanto, reconocer los errores. La aplicación para el día de hoy es: la obediencia fiel a cada principio bíblico traerá prosperidad. La desobediencia traerá ruina. Vamos a culminar ahora con una oración hacia nuestro Señor. Padre amado,
Este es un capítulo un poco triste, Señor, porque vimos cómo la mentira de Saúl trajo como consecuencia la muerte de muchísimas personas, los sacerdotes muertos y todo un pueblo muerto, Padre, por una mentira piadosa o por una mentira para escapar de la consecuencia. Padre, perdónanos si en algún momento, muchas veces, mentimos hasta que se nos hace algo común. Padre amado, por favor, transforma nuestros corazones en un corazón igual, semejante al tuyo, un corazón que ama, que guarda tus palabras, tus mandamientos, Señor. Bendice a cada hijo tuyo que ve estos videos, escucha tu palabra. Que nadie quede sin la bendición del Santo Espíritu, Señor. Gracias por estas enseñanzas. Acompáñanos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Un gran abrazo.